Continuamos con otros conceptos de los fundamentos de la programación orientada a objetos y en esta sesión iremos a ver los tres tipos de encapsulación que tenemos en las clases ABAP. En el paquete de desarrollo observamos que ya disponemos de la carpeta Source Code Library, es donde se almacenan o se guardan las clases en la subcarpeta clases, donde podemos observar si desplegamos la misma clase que hemos creado en la sesión anterior. Es posible continuar con la creación de una nueva clase utilizando el botón derecho del ratón sobre la carpeta clases donde disponemos de la opción New ABAP Class. Queremos crear una nueva clase ABAP para empezar a conocer el concepto de la encapsulación dentro de la programación orientada a objetos en ABAP. En el nombre de la clase le indicamos ZCL-02 contract, por ejemplo, el nombre de la clase. Local y finalizamos con este sufijo, contract para la descripción de la clase y seguimos con la asignación de la orden de transporte y con finish empezamos con el desarrollo de la clase. Por haber utilizado el wizard observamos que ya disponemos de los tres tipos de encapsulación que existen en la programación orientada a objetos, que es la encapsulación pública, protegida y la encapsulación privada. De momento ignoramos todas las demás definiciones que existen en esta clase, teniendo la atención sobre los tres tipos de encapsulación disponibles a nivel de las clases, donde la encapsulación se establece en la definición de la clase y no en la implementación de esta clase. La encapsulación pública es utilizada para asignar todos los miembros de las clases que queremos que sean públicos en otras clases o incluso en otros contextos de otra lógica de programación donde la misma clase se va a instanciar o donde estos miembros se necesitan que sean accesibles. Con miembros podemos entender los atributos que forman las propiedades de las clases o los métodos que forman las acciones o los procesos que puede ejecutar la clase o la lógica de programación. Esta lógica de programación se va a definir siempre en la definición de la clase a nivel de la firma de los métodos y la implementación se va a llevar en la implementación de la clase. No es obligatorio disponer de las tres encapsulaciones en la definición de la clase. Por ejemplo, es posible dejar solo la encapsulación pública, activamos y observamos que la clase activa. Entonces todos los miembros, sean atributos o métodos que iremos a asignar después de la palabra reservada public section hasta al finalizar la clase, hasta el end class, se consideran miembros públicos, sean atributos o métodos que son accesibles para la misma clase, para otras clases o para otros contextos de programación. En cambio, cuando disponemos de las demás encapsulaciones, como es la encapsulación protegida con Protected Section, observamos que desde aquí en adelante, es decir, por debajo de Protected Section, todo lo que asignamos hasta el end class se consideran miembros de la encapsulación protegida. En cambio, todo lo que iremos a asignar desde el Public Section hasta el Protected Section se consideran miembros de la encapsulación pública. La encapsulación protegida es utilizada para la misma clase, es decir, todos los atributos que iremos a definir en la encapsulación protegida está disponible para la misma clase. Desde los métodos de la misma clase es posible acceder a la encapsulación protegida, a estos miembros, y también para las clases hijas de esta clase. La encapsulación pública es para todos, para la misma clase, para otras clases y para otros contextos de programación, y en cambio la encapsulación protegida es solo para esta clase y para las clases hijas, clases que van a heredar de esta clase, concepto que veremos más adelante. Y la tercera encapsulación que tenemos en la programación orientada a objetos en ABAP es la encapsulación privada. En esta sección o en esta encapsulación, todo lo que iremos a definir desde aquí hasta el final se consideran miembros de la encapsulación privada, donde el acceso estará disponible solo desde esta clase, salvo con una excepción que tenemos en la programación orientada a objetos, que es la clase amiga o el concepto friends que iremos a ver más adelante, donde las clases amigas también tienen un acceso a los miembros privados de una clase.
Fuera de esta excepción, todo lo que asignamos dentro de la encapsulación privada está disponible al modo del acceso solo desde esta clase, es decir, desde la implementación de los métodos, porque allí es donde iremos a tener la lógica de programación o el código fuente de las acciones o de los procesos que va a ejecutar la clase. Teniendo en cuenta que estos tres tipos de encapsulación están definidas o están disponibles en la implementación de la clase, es como tenemos que asignar, sean atributos o sean métodos, estos miembros, porque nos interesa también reducir el acceso a través del concepto de la encapsulación. Lo que no podemos hacer es lo siguiente, por ejemplo, indicar que la encapsulación protegida que hemos cortado y hemos pegado al final se va a definir después de la encapsulación privada. No es posible. Si tenemos las tres encapsulaciones, se deben definir en el orden público, protegido y privado, y tampoco es obligatorio disponer de las tres encapsulaciones. Por ejemplo, podemos disponer de la encapsulación pública y protegida o solo pública o las tres encapsulaciones disponibles a nivel de la clase ABAP. En la siguiente sesión iremos a ver cómo es posible crear los atributos y también cómo es posible crear los métodos, que son los miembros que iremos a asignar en la correspondiente encapsulación o en la correspondiente sección de la clase pública, protegida o privada.